incluso si alcanzamos a ver a la tiroides o parte del diafragma o incluso el abdomen, es muy importante también evaluarlos, ¿sí? La radiografía simple de tórax generalmente, bueno, es importante que siempre se pida de a primera instancia un posicionamiento póstero anterior. Ya sabemos que esto le podemos llamar una tele de tórax, que la tele de tórax se caracteriza por ser una radiografía póstero anterior, o PA, a 180 centímetros pues del paciente. Sí, entonces se toma y esto, el hecho de que sea PA la radiografía nos permite que haya una magnificación de los tejidos menor, o sea que veamos a todos los órganos y tejidos involucrados a las dimensiones a las que realmente está y no los veamos aumentados, porque si los pedimos en una AP, pues los rayos X van a crear un aumento, una magnificación de los órganos. Sí, otra cosa importante es que se me fue el nombre bueno, de la placa, perdón, ya, de la placa posterior anterior es que nos permite mover a las escápulas y quitarlas de nuestro campo de visión respiratorio o de nuestro campo de visión del tórax. Sí, en una AP es más complicado mover a las escápulas y pueden intervenir. Entonces, en general, siempre que podamos pedir una PA, va a ser la indicación, aparte de que lo ideal es que esté la persona erguida, ya que de manera erguida pues se está un poco más, o se puede ver un poco más la fisiología normal del cuerpo, ya que si el paciente está en decúbito supino, pues sabemos que las presiones sanguíneas, las presiones alveolares se igualan, entonces eso puede darnos como lugar a pues a que nosotros malinterpretemos la radiografía, porque por ejemplo, si una presión sanguínea se iguala, si una presión sanguínea del ápex del pulmón se iguala con una de la base, pues eso nos puede dar como a una malinterpretación de que los vasos están ingurgitados en el ápex o algo así, cuando realmente el paciente únicamente está en decúbito supino. Entonces también es importante por eso hacerlo con la persona erguida. Sí, entonces volviendo un poco más acá, que es importante ver así a primera instancia en una placa de tórax, pues es primero ubicar a la tráquea, que la vemos con el número 1, luego la carina, que generalmente se ubica a nivel de T4 o T5, ver a los lóbulos principales, tanto el derecho como el izquierdo, que sabemos que el izquierdo es más largo y está más angulado que el derecho, ya que el derecho se encuentra un poco más es como el seguimiento propio de la tráquea. Entonces, por eso es más común que los objetos o cuerpos extraños se vayan hacia el lóbulo principal derecho, ¿sí? Después ya sabemos que se dividen en lóbulos, bueno, en bronquios lobulares, los derechos y los izquierdos. Ya sabemos que en el pulmón derecho hay 3 y en el izquierdo hay 2. Y bueno, ya las múltiples generaciones de bronquios, ¿sí? También es importante, si se pueden ver, ya que no es fácil verlos, ubicar a las cisuras pulmonares, las horizontales y la oblicua en el caso de la derecha, ¿sí? Pero pues es bastante complicado verlas y generalmente se señala que se va a ver como literal como si una pluma hubiera pasado, o sea, una pluma de papel, hicieras una línea en la radiografía. Sí, entonces pues no es sencillo de ver. Bueno, para llevar los pasos de una placa de tórax es importante primero empezar con tejidos blandos. Te vas desde el exterior hacia el interior. Puedes empezar viendo primero tejidos blandos, la tiroides, los músculos. Luego te puedes ir al tejido óseo, ver cómo están las costillas, las clavículas, escápulas, incluso parte del húmero. Ver pues sí, las clavículas, el esternón, si lo puedes ver, y también las vértebras con todos los procesos que tienen las vértebras, tanto procesos espinosos como transversos, ¿sí? Si alcanzas a ver algo de, pues no sé, ganglios inflamados, que pues es difícil de ver en radiografías, pero pues puedes buscarlos. Y luego ya te puedes pasar al pulmón, ver cómo están los campos pulmonares, su patrón vascular, el hilio, etcétera. Luego puedes ver el mediastino, que, bueno, todo esto lo vamos a volver a ver más detenidamente, pero para que vayan viendo. Luego puedes ver el mediastino, que el mediastino pues va a tener al ilio, a los vasos, arteria pulmonar, aorta, el botón de la aorta, la tráquea, etcétera.
el corazón, los diafragmas y pues el hígado o el estómago en su caso. ¿Sí? ¿Cómo evaluamos la calidad de una placa de tórax? Es importante evaluar dos cosas en la placa de tórax. Una es la posición en la que está tomada, o bueno, dos cosas son las que más nos importan. Más que la posición es ver si la placa está tomada en inspiración o en expiración, ¿sí? Y la otra, muy importante también, es la rotación de la placa. Hay una tercera, pero ya es más inusual verla, que es sobre la penetración que tiene la placa. Sí, entonces, yéndonos detenidamente con cada una de ellas, la más importante va a ser la rotación y si la placa está tomada en inspiración. Sí, entonces, ¿a qué me refiero con rotación? Para saber si una placa está bien rotada o está en una posición normal o correcta, tenemos que ver los procesos espinosos de las vértebras torácicas. Sí, que los podemos ver con una línea blanca en la imagen de la derecha. Sí, después también podemos ubicar a las clavículas y pues la parte proximal de las clavículas o la parte final proximal para de esa manera evaluar qué tan rotada está la placa o no. Si nuestra línea de procesos espinosos de las vértebras está exactamente en el centro de las clavículas, estamos ante una placa bien tomada, bien rotada. Sí, o sea, más bien no hay rotamiento. Sí, pero al contrario, si nos encontramos con una rotación, ya sea hacia la derecha o la izquierda, pues eso nos puede dar lugar a malinterpretaciones de la placa. Sí, por ejemplo, si vemos una placa mal rotada, podemos malinterpretar como que el mediastino está ensanchado o está más pequeño, que los pulmones también están pues de diferentes dimensiones y eso nos lleva a malinterpretaciones diagnósticas, ¿sí? ¿Y cómo sabemos que está mal rotada o hacia dónde está mal rotada? Pues por lo mismo, ubicamos a nuestros procesos espinosos y a las clavículas y podemos ver ahí que los procesos espinosos se encuentran hacia la derecha del centro de las clavículas. Entonces, esa placa de tórax está rotada hacia la derecha, o sea que el paciente está rotado hacia la derecha, ¿sí? Caso contrario, si la línea blanca estuviera a la izquierda del centro de las clavículas, esa placa o ese paciente estaría rotado hacia la izquierda. Sí, entonces lo ideal es encontrar a nuestra placa así. Otra cosa importante es ver la inspiración, ¿sí? ¿Cómo sabemos que una placa está bien tomada en inspiración? Pues si ubicamos a las costillas, a ver si puedo poner puntero, ya no me acuerdo cómo era. Bueno, ubicamos a ver si con el anotador. Me dicen si se puede ver. Entonces, tenemos a nuestras costillas posteriores, que son las que vemos más horizontales, y a nuestras costillas anteriores, que son las que vemos más diagonales. ¿Sí? Entonces, podemos identificar el número de costillas, ya sea anteriores o posteriores, y a partir del número que contemos antes de que lleguen al diafragma, eso nos va a decir si está en inspiración o en expiración. ¿Por qué? Si nosotros nos basamos de las costillas posteriores, podemos llegar a contar de 9 a 10 costillas, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y si está en la novena o en la décima, o incluso puede ser en la octava, pues ahí estamos diciendo que el paciente sí inspiró bien y la placa está bien tomada, ¿sí? Pero si nos basamos en las anteriores, podemos llegar a contar entre 5 y 7, ¿sí? Entonces empezamos de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, en la séptima costilla anterior, ahí está el diafragma y podemos decir que el paciente inspiró bien. ¿Por qué es importante que el paciente inspire bien? Pues porque nuevamente nos puede dar lugar a malinterpretaciones. Si el paciente inspira de manera correcta, las bases pulmonares, pues los vasos sanguíneos de las bases pulmonares se constriñen y eso hace que la sangre fluya de manera normal o correcta. Sí, caso contrario, si el paciente está expirando, los vasos sanguíneos de las bases pulmonares o sea, pueden simular una condensación pulmonar. Sí, ¿por qué? Porque están ingurgitados de sangre. Entonces, ahí va una malinterpretación que puede ser valiosa. La otra malinterpretación, pues es que el corazón se puede agrandar. En la inspiración puede parecer que está agrandado o puede simular una cardiomegalia y en la inspiración lo vamos a ver pues de sus dimensiones normales, ¿sí? Por eso es importante la inspiración. Entonces las dos cosas más importantes es la rotación y la inspiración. La otra que les decía es la penetración.
Penetración se refiere a qué tanto están absorbiendo los tejidos los rayos X. Y esto también va de la mano con el hecho de cuántos rayos X está pues disparando la máquina, ¿sí? Entonces, si la máquina está disparando muchos rayos X, pues los tejidos van a absorber mucha más cantidad de radiación y esto nos va a dar lugar a imágenes pues duras o blandas, ¿sí? Dependiendo de qué tanto penetraron las placas. Por ejemplo, en el caso de la imagen de la izquierda, abajo, es una placa que no penetró bien, entonces, pues por lo mismo no se ve, no se alcanza a ver ningún tejido. Y a la derecha, pues casi todos los tejidos absorbieron muchos rayos X debido a que pues hubo alta penetración, ¿sí? Eso ya no suele ocurrir porque pues si el radiólogo ve eso, pues vuelve a tomar otra y ya, o simplemente con la computadora ajusta las opacidades y pues por eso ya no es tan importante. Pero las cosas importantes es la rotación y la inspiración. Entonces, esos son nuestros criterios de calidad para evaluar una placa de tórax. Miren, sí había puesto una imagen de la inspiración y la expiración. Entonces, si contamos aquí las costillas posteriores y anteriores, ahí sí lo pueden hacer ustedes para ya no notarlo. Recordemos que las costillas posteriores son las que son más horizontales y las anteriores las que están más ya en diagonal. ¿Sí? Entonces podemos llegar a contar en la placa de la izquierda, apuntamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Entonces, esa está bien, tiene un criterio de calidad positivo que está en inspiración. A la derecha contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, son 6 o 7 costillas posteriores. Recordemos que posteriores tienen que haber entre 9 o 10. Entonces está en inspiración y si se fijan nos puede dar un patrón como vascular o un patrón de condensación. ¿Sí? Y podemos incluso pensar que el paciente tiene neumonía o algún proceso pues de condensación. Entonces, pues por eso no se recomienda que sea en inspiración. Y si se fijan, la diferencia de tamaños del corazón, pues puede parecer que el paciente tiene cardiomegalia, cuando pues no. Eh, Aquí es lo mismo. Bueno, una radiografía en inspiración. Y bueno, entonces, yéndonos así por pasos, lo primero que debemos de evaluar, ya les dije, son los tejidos blandos, luego el tejido óseo, y luego podemos empezar evaluando o tratando de evaluar si se ve la tiroides, que muchas veces no la vamos a alcanzar a ver, y de la tiroides nos pasamos a la tráquea, ¿sí? Vemos cómo está angulada la tráquea, cuáles son sus dimensiones, si llega o no hasta T4, T5. De la tráquea nos pasamos a la carina, pues si la carina está en T4 o T5, y pues podemos seguir el patrón respiratorio y vascular, que pues van a ser los bronquios principales, bronquios lobares, segmentarios, etcétera. Todas las generaciones de bronquios que alcancemos a ver, que generalmente no se ve más allá del primer tercio lateral de los pulmones, ¿sí? Entonces, pues es evaluar cómo está el hilio, que generalmente los hilios salen en el mismo eje axial y eso también es importante evaluar, ¿sí? Luego podemos pasarnos al botón aórtico, que lo vemos que en el número 3, y del botón aórtico, si lo seguimos para abajo, pues estaríamos viendo a la aórtica torácica, pero pues es difícil de evaluar porque el mediastino lo está ocultando, ¿sí? Ya si vemos el botón aórtico, pues prolapsado o más que prolapsado, pues prominente, pues eso ya nos estaría hablando de alguna patología como hipertensión arterial o entre otros, ¿sí? O una calcificación incluso puede existir. Luego vamos a ver al corazón, que del corazón realmente en radiografía lo único que vamos a alcanzar a ver va a ser el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha, ¿sí? Ya que la aurícula izquierda y el ventrículo derecho, bueno, la aurícula izquierda va a estar posterior en el mediastino y el ventrículo derecho va a estar entre la aurícula derecha y el ventrículo izquierdo y no lo vamos a poder ver debido pues a la absorbancia de los tejidos en los rayos X. Entonces, pues es importante saber eso, que si estamos viendo el borde derecho del corazón va a ser la aurícula derecha y a la izquierda el ventrículo izquierdo, ¿sí? Y bueno, con la vena cava superior también se alcanza a ver y también es importante evaluarla. Algunas veces se puede ver incluso pues las subclavias o las carótidas, pero pues ya es más difícil. ¿Y por qué alcanzamos a ver estos tejidos? Pues primero porque al momento en el que hay muchos tejidos en el mediastino, pues hay alta absorbancia de rayos X y por eso lo podemos observar, pero algunos vasos sanguíneos los podemos llegar a ver debido a que el hierro de la hemoglobina pues absorbe los rayos X y por eso los vemos.
Sí, lo mismo pasa con la trama vascular pulmonar, por eso es que podemos verlo. Luego también debemos de evaluar a los diafragmas, que el diafragma derecho suele estar más elevado que el izquierdo, ya sabemos por qué, y es por la presencia del hígado. Por esto mismo también, si vemos una placa lateral de tórax, vamos a ver al hemidiafragma derecho más anterior que el izquierdo, porque está el hígado ahí y no está el corazón por encima. Sí, caso contrario, el diafragma izquierdo pues va a tener el estómago hacia inferior y hacia superior va a estar el corazón, por lo mismo va a estar más abajo y más posterior que el derecho. Sí, podemos llegar incluso a ver a la burbuja gástrica y pues eso es un buen signo en el tracto digestivo. Sí. Luego también debemos de evaluar a los apex pulmonares, que no siempre va a ser posible verlos debido a la presencia de las clavículas y las costillas superiores, pero pues es importante verlos. Les decía lo de las costillas posteriores las vamos a ver más horizontales que las anteriores. Las costillas posteriores están con el número 2 y las anteriores con el número 3. Y vamos a ver más costillas posteriores que anteriores, ¿sí? Los cilios con el número 6 y 7 y los recesos costofrénicos con el número 4 y 5. Sí. Luego hay un ABCDE de las placas de tórax que les puede servir como mnemotecnia. No, se me olvidó ponerlo en las diapos, pero pues si me están escuchando, pues se los digo, que la A se refiere pues a A de air. O sea, entonces vamos, este mnemotecnia es como para seguir un orden de qué debemos de ver en una placa de tórax, que es lo importante. Entonces la A es de air, que va a ser referente a la tráquea o a todas las vías aéreas. Entonces es ver todas las vías aéreas, la B de breathing, que va a ser pues ver principalmente al pulmón, ¿sí? La C de corazón o de circulatorio, ¿sí? Que va a ser ver toda la trama vascular, hilios vasculares, el corazón, aorta, vena cava, subclaves, etcétera. ABCD, la D de disability, que va a ser básicamente ver el tejido óseo, si hay alguna fractura en las costillas o incluso en los hombros, clavículas o escápulas. Y la E de todo lo demás, o sea, everything else, ¿sí? Entonces, a eso se refiere que veas la tiroides, veas los hemidiafragmas, veas el hígado, veas el estómago, veas el tejido blanco, etcétera. Sí, entonces, pues ese es el ABCDE de la placa de tórax, que igual y les puede servir. Entonces, si estamos en la A de esa mnemotecnia, eh, pues, perdón, si estamos en la B, la imagen de la izquierda se está refiriendo al breathing, que pues lo importante de verle al pulmón va a ser el ápex, la zona superior, la zona del medio y la inferior. Pero recordemos que esto no se está refiriendo a los lóbulos del pulmón. ¿Por qué? Pues porque en el pulmón derecho tenemos 3 lóbulos y en el izquierdo 2. Entonces, realmente lo que vamos a estar viendo en el pulmón derecho, en una placa PA, pues vamos a estar viendo prácticamente todo el lóbulo superior, tanto en el pulmón derecho como en el izquierdo. Sí, si vemos una placa lateral, pues vamos a estar viendo prácticamente todo el pulmón, el lóbulo posterior de ambos lóbulos de ambos pulmones, perdón. Y si nos vamos un poco más inferior y medial en el pulmón derecho, vamos a estar viendo el lóbulo medial, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son las 4 siluetas también muy importantes de una placa de tórax? Va a ser ver a la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo y a los semidiafragmas. También nunca se les pueden ir. Nuevamente, perdón por ser tan repetitivo, pero bueno, para que se les quede bien grabado cuál es el orden que tienen que seguir. Siempre aquí no viene, pero bueno, tenemos que empezar tejidos blandos, luego tejido óseo, luego ir por la tiroides, la tráquea, ver el mediastino, que el mediastino pues ya sabemos que involucra a la aorta, vena cava, el corazón, y luego irnos hacia los cilios pulmonares, ver la vascularidad pulmonar y hasta dónde llega, si llega hasta los extremos del pulmón o no. Eso nos puede estar hablando de patologías. Lo normal es que el hilio se quede a 1/3 lateral del pulmón. O sea, ahorita les tengo una imagen para que vean eso de los tercios. Luego, ver los pulmones como tal, si, pues la opacidad del pulmón, los semidiafragmas y bueno, así es como yo me lo aprendí. Siempre empiezo con el tejido blando y luego me voy con el tejido óseo y luego ya todo lo demás. Pero pues cada quien sabe cómo, ¿no? Aprende cómo. Bueno, luego
Si se fijan aquí en la imagen de la derecha, eso era para que vieran las cisuras. En el pulmón derecho tenemos la cisura horizontal y la oblicua, en el pulmón izquierdo únicamente la oblicua. Y pues bueno, si se fijan en la imagen esa chiquita de arriba, se ve una rayita así mini que está aquí arriba de mi marca, y esa rayita, entonces realmente no se alcanza a ver. Y por lo mismo, si no la vemos, pues no pasa nada. Y si la vemos, pues ya sabemos que es la cisura. Hay patologías en donde se puede ver más, ¿sí? Entonces también es importante eso. A ver. Ok, bueno, también es importante ver los recesos, tanto el cardiofrénico como el costofrénico. Cardiofrénico, pues bueno, los nombres ya no nos dicen dónde están. Y si se fijan en la imagen de la derecha, ahí es una placa lateral, que de hecho, pues las placas laterales vi que ya no se piden tanto, debido a que pues no son tan útiles en la práctica y es más útil que si quieres ver algo desde lateral, pues mejor pidas una tomografía porque tiene mejor resolución y te permite ver más cosas que no puedes ver tan bien en una placa lateral. Sí, entonces, pero en la placa lateral vamos a ver, si se dan cuenta, el hemidiafragma derecho lo vamos a ver mucho más anterior y un poco más elevado que el izquierdo. El izquierdo va a estar posterior, un poco más inferiorizado, y vamos a ver a la burbuja gástrica en la mayoría de los casos. También puede no estar presente, ¿sí? Y bueno, vamos a ver a los cilios pulmonares, la columna vertebral, ver también la orientación de la columna vertebral es importante, y el corazón y también el espacio retroesternal, nada más que aquí no se alcanza a ver, pero es importante ver el espacio retroesternal. Y pues en general el mediastino, ¿no? Todas las partes del mediastino. Esto es para que vean las costillas también. Otra vez, por repetir, las costillas posteriores son más horizontales, las anteriores son más cortas y más oblicuas, y posteriores vamos a alcanzar a ver, si podemos, incluso hasta 11 costillas, y anteriores podemos llegar a ver hasta 7. ¿Sí? Las rojas son las posteriores, las azules son las anteriores. ¿Sí? Bueno, pues esto nada más me interesaba que vieran que pues podemos asumir dónde se encuentran las válvulas cardíacas, simplemente pues cruzando o haciendo una cruz. En el centro de la cruz va a estar la válvula aórtica, debajo y a la derecha, en el cuadrante inferior derecho, va a estar la válvula mitral, por encima va a estar la válvula pulmonar y la válvula tricuspidia en el cuadrante inferior izquierdo. Pero pues obviamente esto es muy ambiguo y no nos podemos basar de que pues ahí están. Sí, pero pues no más para topografía. Otra cosa importante son los cilios. Entonces, de los cilios tenemos que observar, pues primero que no estén ingurgitados los vasos. Lo que vamos a ver, pues van a ser los vasos, no tanto como las vías respiratorias, ¿sí? Entonces, realmente lo que absorbe aquí los rayos X, pues es el hierro de la hemoglobina, entonces, pues por eso vemos más la rama vascular cuando hablamos del hilio. Entonces, podemos ver que ahí le señalé una concavidad en el hilio. Esa concavidad es normal y es lo que esperamos en una placa de tórax. Si el hilio, al contrario, no tiene esa concavidad, que no sé si lo puse aquí, pero si no tiene esa concavidad, por ejemplo, bueno, en esta imagen, bueno, sí, no puse una imagen, pero bueno, si esa concavidad no existe, o sea, si el hilio no forma una concavidad, eso nos puede estar hablando de una hipertensión pulmonar o pues que están ingurgitados esos vasos, ¿no? Entonces puede ser patológico, pero pues nuevamente puede ser algo ambiguo este hallazgo. Entonces, luego pues ya, nuevamente les decía, los cilios pulmonares están en el mismo eje axial y eso es lo normal. Entonces siempre debemos pues de trazar una línea imaginaria entre ambos cilios y ver que estén bien orientados. Y pues bueno, otra cosa que les iba a decir es que trazar esta línea en el eje axial de ambos inferior, ¿sí? Entonces, trama inferior, pues van a ser los vasos que van a ir hacia los lóbulos, hacia los bronquios lobulares superiores, ¿sí? Entonces, y pues luego están los inferiores, ¿sí? Pero lo importante aquí es que los inferiores siempre van a estar más llenos de sangre, más ingurgitados, más dilatados que los superiores. Y pues esto es por simple gravedad, ¿no? Ya lo hemos visto en fisiología. Pero si los lugares se oponen o se hacen opuestos, que ahora los superiores también se ven distendidos,
eso nos puede estar hablando de una hipertensión pulmonar, siempre y cuando nosotros sepamos que la placa de tórax fue tomada con el paciente en una postura erguida, ¿sí? Porque si el paciente está en decúbito supino, pues ya podemos asumir que los vasos de los bronquios lobulares superiores se dilataron debido pues a que el paciente está en decúbito supino, ¿sí? Ok. Bueno, entonces los agrandamientos de los cilios, cuando se trata de agrandamientos bilaterales, podemos sospechar una hipertensión pulmonar o alguna infección micótica, ¿sí? Y cuando son unilaterales, pues puede deberse a crecimiento de ganglios, linfadenopatías o incluso carcinomas bronquiales, ¿sí? Esto era lo que les decía de los tercios para ver hasta dónde se expanden la trama vascular. Entonces, si dividimos de manera vertical al pulmón en tercios, generalmente nuestros cilios van a llegar únicamente al primer tercio del pulmón. Sí, pueden alargarse hasta el segundo tercio, pero ya es muy inusual e incluso podría ser patológico que se alarguen hasta el último tercio vertical del pulmón. Sí, entonces eso nos podría estar hablando que ese pulmón está edematizado o que hay hipertensión pulmonar o entre otras patologías. Entonces lo normal es que el hilio se reserve únicamente al primer tercio y algo del segundo tercio, ¿sí? Luego ahora los bronquios los podemos ver algunas veces, los bronquios un poco más pequeñitos, ya de las últimas generaciones de bronquios, los podemos ver en forma de tubos, ¿sí? Como si fueran tubos de tubería, ¿sí? O ya sea tubos que los vemos circulares o que los vemos como si estuvieran cortados en su eje vertical, ¿sí? Como vemos en la imagen de la derecha. Entonces, pues eso es nada más que la radiografía, pues literal está pasando en bronquios que están orientados en esa posición, ¿sí? Entonces, si vemos dos líneas, como vemos en la imagen superior derecha, que hay flechas amarillas, pues podemos ver la forma, pues, de estas tuberías como cortadas de manera vertical, ¿sí? O longitudinal. Entonces, pues eso ya sabemos que son bronquios pequeñitos. Pero también podemos ver en la imagen inferior derecha con las flechas verdes que los podemos encontrar en forma pues de círculos, de tubos. Entonces, pues esto no es ningún nódulo, no es nada patológico, son simplemente bronquios que absorbieron la radiación. ¿Sí? Bueno, lo de los lóbulos, a mí se me hace bastante complicado como dividir de manera correcta los lóbulos porque pues no se alcanzan a ver las fisuras, pero pues podemos más o menos ubicarnos topográficamente y pues los lóbulos los ubicamos de igual manera como ya lo hemos aprendido en anatomía. Yo creo que esto pues ya está de más decirlo. Pero bueno, en una placa lateral, ¿qué es lo que debemos de ver? Primero debemos de ver el espacio retroesternal, sí, que debe de haber una radiolucidez presente entre el esternón y la aorta. Luego vemos la región iliar, que lo más importante es ver la presencia de linfadenopatías o en sospecha de hipertensión pulmonar, pues vasodilatación, entre otras cosas. Las fisuras, que son un poco más visibles en la placa lateral que en la PA, y pues la columna torácica, como les había dicho, y los semidiafragmas. Y pues aquí podemos alcanzar a ver el receso costofrénico posterior, que esto cobra importancia en caso de derrames pleurales, sí, que a veces no son visibles en la placa PA. Entonces pedimos una placa lateral en sospecha de que el derrame pleural está posterior y ahí lo podemos alcanzar a ver de mejor manera. Sí, entonces el ABCD, aquí está como un súper resumen del ABCD. El A de aéreo, pues vamos a intentar ver las vías aéreas, como les había dicho, la tráquea y los bronquios. En la B, los pulmones, los recesos y los bordes pulmonares para ver la pleura, eso también se me había pasado a decirles, para ver la patología pleural. Y luego la circulación, que involucra tanto a los vasos como al corazón, y la D de discapacidad, presencia de fracturas en huesos, etcétera, y la E de todo lo demás, que pues también pues aquí incluye las sombras mamarias en el caso de las mujeres, ¿sí? Entonces, pues bueno, esto está en inglés, pero básicamente a nosotros no nos va a tocar hacer eso, creo, pero pues al reportar una placa de tórax es importante llevar un orden, que es primero pues escribir qué tipo de radiografía fue la que se tomó, qué proyección se tomó, los datos del paciente, la fecha en la que fue tomada
y pues podemos poner si los criterios de calidad que ya les había explicado, que es la rotación, inspiración y penetración, fueron cumplidos o están de manera correcta. Luego ya pasamos por el ABCD del tórax o de la manera en que ustedes lo hayan aprendido y listo, ya hacemos un mini resumen y reportamos nuestra placa de tórax. ¿Sí? Esto, pues un truco que venía en este texto es que la mejor manera, pues, de hacer un reporte de una placa, en general de cualquier cosa, pues va a ser tratando de explicárselo a esa placa como si se lo estuviéramos explicando a alguien que es ciego, ¿sí? Entonces, pues, de esa manera, pues, nos podemos esforzar un poco más en ser muy descriptivos. Y listo, eso fue todo de mi parte. ¿Quedó alguna duda? Ay, todo bien. Vamos a ver, ¿traes ahí radiografías? Sí, doctor, es que vamos a ver Avánsale, también, sí, síguele. sí. Bueno, vamos a continuar con lo que es ahora sí la interpretación básica de patología, pulmonar. Sí, ya vimos todo lo que hay que valorar en una radiografía normal. Ahora vamos a revisar qué es lo que buscamos en radiografías normales, ¿sí? Bueno, vamos a revisar los patrones anormales de las enfermedades pulmonares por radiografías. Antes que nada, debemos determinar si nuestra radiografía es normal o no es normal. Esto puede ser porque veamos a los pulmones con un aumento de la densidad o radiopacidad, o sea que son pulmones con imágenes blancos, ¿sí? O al contrario, pues vemos pulmones con imágenes negras o disminución de la densidad o radiolúcidos, ¿sí? Después de que definimos si existe una radiopacidad o una radiolucidez anormal en los pulmones, vamos a estudiar el patrón que tiene eh, como vamos a estudiar el patrón que tiene la misma, pues para tratar de determinar diagnósticos diferenciales, ¿sí? Los patrones con aumento de la densidad o radiopacos son como tal el patrón de consolidación, el patrón intersticial, la telectasia y el nódulo o masa, ¿sí? Con los patrones de disminución de la densidad o radiolúcidos tenemos que definir si la radiolucidez tiene pared o no la tiene, ¿sí? Vamos a revisar a qué se refiere cada una de estas cosas, ¿va? Dale a la siguiente, por favor. Bueno, antes que nada debemos determinar que nuestra radiografía no es normal a nivel pulmonar. En una radiografía normal, recuerden que vamos a observar los vasos pulmonares como una red que predomina en las regiones más próximas al corazón y hacia las bases, recuerden también las arterias pulmonares inferiores que pues, se originan en los cilios, ¿va? Es más común ver la derecha, ¿sí? Hay que tenerlo muy en cuenta. Y pues el resto del parénquima pues debe tener un aspecto parcialmente homogéneo, sí, ya nos comentó Sergio. Cuando observamos cambios en la densidad pulmonar, ya sea con aumento de la misma, como vemos a la izquierda, ¿sí? O vemos cambios con la disminución de la densidad, como vemos a la derecha, pues esto quiere decir que pues, nuestra radiografía a nivel pulmonar es anormal, ¿sí? ¿Le das a la siguiente, por favor? Entonces, ahora sí, vamos a iniciar con los patrones de alta densidad o radiopacos, ¿sí? Que son el de consolidación o condensación, el de enfermedad intersticial, atelectasia. Bueno, primero hay que definir ciertas cosas antes, ¿sí? Que pues en los adultos, ¿sí? Se extiende el contenido alveolar, ya sea pus, sangre, líquido o aire, a través de los poros de Kohn que unen alveolo con alveolo, ¿sí? Y a través de los conductos de Lambert que unen al árbol bronquial distal con los alveolos. Estos conductos no están desarrollados sino hasta los 4 años de edad. Por esto, los patrones de consolidación, atelectasia y atrapamiento aéreo pueden tener un aspecto muy atípico en niños pequeños, ¿sí? Entonces, todo lo que vamos a ver adelante, vamos a considerar que son hallazgos radiológicos que vemos en pacientes mayores de 4 o 5 años, ¿va? ¿Me das la siguiente, por favor? Bueno, vamos a empezar así con la consolidación. La consolidación se refiere a espacios aéreos o alveolos que en vez de aire ahora tienen en su interior líquido, pus, sangre, células o hasta puede ser combinación de sangre y células, ¿sí?
Miren, observen cómo los ejemplos de patología son muy variados, ¿sí? La causa más común es tener pus dentro de los alvéolos en las neumonías, ¿sí? Donde pues usualmente tenemos patógenos bacterianos y células inflamatorias, así como detritus provocados por una infección que ocupan los alvéolos. En la imagen de la derecha es como un esquema, ¿no? De una radiografía donde observamos como tal una consolidación, como una radiopacidad de bordes más definidos, ¿sí? Como, se ven como nubecitas. Que pues esto va a borrar los vasos pulmonares, ¿sí? Usualmente los bordes pueden ser bien definidos como la consolidación entra en contacto con cisuras o pleuras. Aunque sí hay que tener muy presente esto, la consolidación usualmente no cruza estas cisuras, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver en una imagen que les traigo más adelante. En su interior podemos observar ramificaciones radiopacas que les llamamos el broncograma aéreo, ¿sí? Estos están en relación a los bronquios que pues contienen aire y forman una interfaz con los alvéolos de alrededor, ¿sí? El volumen de los pulmones en general se conserva. Eh, Esto es porque el espacio aéreo sigue existiendo, solo pues que ahora está lleno de alguna sustancia que altera el intercambio de gases, ¿sí? Pues, en los alvéolos. Y esto crea cortocircuitos, o sea, esto es sangre no oxigenada de las arterias pulmonares, o sea, no se oxigenan los capilares pulmonares y se sigue hacia las venas pulmonares sin haber existido oxigenación, ¿sí? Entonces, eso es el cortocircuito. Y pues ya, o sea, fuera de la fisiopatología, los patrones radiológicos están en virtud a su distribución, o sea, pueden ser lobar, difuso y multifocal, ¿va? Entonces vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Miren, como tal, la consolidación lobar, esta es una consolidación lobar, ¿sí? Como su nombre, pues lo dice, es focal, ¿sí? En teoría está confinada a un lóbulo, ¿sí? Habíamos dicho que pues, típicamente tiene bordes mal definidos, o sea, como se ve en la imagen de la izquierda, a menos de que esté en contacto con superficies pleurales como la cisura horizontal, ¿sí? O menor, como se ve en este caso, ¿sí? Si se fijan, es que creo que no, a ver, ¿te puedo señalar? Mm, ratón. ¿Sí se ve el ratón? No, No, no se ve. Mm, A ver, ¿dónde quieres señalar, no, Félix? A ver si puedo yo. sí. Pues mira, deja ver si puedo dibujar. Según yo sí voy a poder dibujar. Miren, ¿sí se fijan? ¿Sí se ve el dibujo? Sí. Muy bien. O sea, pues ahí como les estaba mencionando, o sea que, eh, o sea, menos de que esté en contacto con superficies pleurales, por ejemplo, en este caso la cisura horizontal, se puede ver así, ¿sí? O sea, y por lo general no cruzan esta línea, ¿sí? O sea, lo que es las consolidaciones lobares. Bueno, eh, continuando, ¿sí? Eh, o sea, ¿esto qué quiere decir? O sea, que pues se localiza solamente, por ejemplo, bueno, en este caso, por ejemplo, en el lóbulo superior derecho, ¿sí? Ahora, pasando a la imagen de abajo, en su interior, vemos estas imágenes como ramificadas, radiolúcidas, que corresponden a unos bronquios, ¿sí? Esta es una imagen de tomografía, donde podemos ver este broncograma de una manera más sencilla, ¿sí? Y pues como ya dijimos, la diseminación, perdón, de los focos neumónicos, en este caso el local a través de los poros de Kohn y conductos de Lambert, eh, o sea, es por esto que se disemina en todo un lóbulo, ¿sí? O sea, por esto que les expliqué anteriormente. Y pues ya, o sea, las causas pues son múltiples, ¿no? O sea, como infecciosas en el caso de neumonía, y es muy común que este tipo de consolidación lobar corresponda al neumococo, ¿sí? Aunque pues también, o sea, se pueden observar consolidaciones en procesos neoplásicos, hemorrágicos, malformaciones congénitas, como por ejemplo el secuestro pulmonar, ¿sí? Enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis, y pues algunos trastornos valvulares. En este caso, el más importante por su frecuencia es la regurgitación o insuficiencia mitral, ¿sí? En donde la consolidación usualmente se localiza en el lóbulo superior del pulmón derecho, ¿sí? ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor, Sergio? Muy bien. Aquí observamos 6 consolidaciones diferentes
¿sí? Vean el aumento de la densidad con bordes mal definidos y broncograma aéreo en su interior. Fíjense, en la imagen uno, en el primerita, es una neumonía lobar, sí, es un paciente con tos, y fiebre, sí, donde la saqué así ponía nada más como antecedentes. En el caso de la imagen 2, sí, corresponde a una hemorragia pulmonar, sí. En la imagen 3, está en relación con una patología, que se le conoce como neumonía organizante, sí. Pues, en la cual, pues, además hay algunas, consolidaciones satélites, sí. Pero, pues, sin embargo, la consolidación principal, pues, es aparentemente lobar en esta imagen, sí. En la imagen número 4 corresponde a un paciente con disnea súbita, hipoxemia, dímero de elevado, ¿sí? Que corresponde a un infarto pulmonar por tromboembolia pulmonar, ¿sí? Por TEP. En la imagen 5 corresponde a edema pulmonar cardiogénico por insuficiencia cardíaca congestiva. Y la 6 corresponde a una sarcoidosis, ¿sí? Entonces, estos son algunos ejemplos de cómo podemos observar diferentes tipos de consolidaciones. No nos tenemos que casar solamente con un caso, se pueden observar por muchas cosas y por múltiples causas. Sí, hay que estar este, eh, totalmente relacionados con cada una de ellas, ¿sí? Y esto pues, solamente se hace pues, viendo imágenes. Hay que ver y ver y ver y ver imágenes para aprenderlas, aprender cómo son los patrones en cada uno de ellos. Y pues también pues con la clínica, ¿no? O sea, una imagen no te va a dar nada más un diagnóstico. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, ahora tenemos la consolidación. La otra era una consolidación lobar. Ahora vamos con la consolidación difusa, ¿sí? La consolidación difusa como tal se refiere a la consolidación global, o sea, de la totalidad de los campos pulmonares y de ambos pulmones, ¿sí? Cuando vemos este tipo de consolidación difusa global, lo primero que tenemos que hacer es valorar la silueta cardíaca para determinar si la consolidación difusa es de origen cardíaco o no. Sí, esto es muy importante. Si el índice cardiotorácico está incrementado, ¿Alguien tiene una pregunta al blog? No escuché bien, perdón. Bueno, les decía que si el índice cardiotorácico está incrementado, es muy probable que se trate de alguna afección cardíaca, ¿sí? Por ejemplo, aquí, pues es muy fácil no determinarlo. Aquí tenemos, hay que determinar el índice cardiotorácico y ya en caso este, eh, de que esté incrementado, pues es muy probablemente que sea o sea, de origen cardíaco, ¿no? Otros signos que pues nos orientan al origen cardíaco son las líneas de Kerley, que vamos a ver más adelante, sí, pero pues se refiere a opacidades lineales que aparecen en el borde de los pulmones. Sí, ya lo vimos también en imagen, se va a ver como por aquí, y son las líneas de Kerley las B, sí, porque las B son las que se observan ¿cómo se llama? En derrame pleural. Usualmente las consolidaciones, ay, perdón, a ver, déjenme quito, no me dejó rayar. Listo. Bueno, usualmente las consolidaciones difusas están en relación con el edema pulmonar, ¿sí? Que puede ocurrir en la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? En donde pues observamos un índice cardiotorácico incrementado, ¿sí? Podemos observarla también por sobrecarga de volumen, por ejemplo, cuando se calculan dosis de soluciones y se da mayor volumen del necesario y pues esto causa edema pulmonar, ¿sí? También podemos observarla en infecciones neumónicas, en hemorragias por vasculitis, como lo es el lupus y las vasculitis de pequeños vasos o de Wegener, también ahora se le llama granulomatosis con polangeitis. ¿Sí? También en vasculitis por complejos inmunes, como el púrpura de Jenosch-Scholding o el síndrome de Goodpasteur, ¿sí? Que es pues, una reacción de hipersensibilidad. Las vasculitis usualmente tienen un índice cardiotorácico normal, ¿sí? Ya que pues, este edema no es de origen cardiogénico, ¿sí? Eso es muy importante. Otras causas no cardiogénicas serían, por ejemplo, el linfoma o neumonitis por insensibilidad a las proteínas del aspergillus, ¿sí? Y ya, pues, por ejemplo, en esta imagen, ¿sí? Eh, observen el aumento difuso de la densidad con broncograma aéreo,
Este, y pues también un incremento muy claro del tamaño cardíaco, ¿sí? Lo cual pues nos orienta a pensar que este edema pulmonar o consolidación difusa es de origen cardiogénico, ¿sí? Esta pues es una imagen típica de insuficiencia cardíaca congestiva descompensada con pues, edema pulmonar, ¿sí? ¿Le puedes dar la siguiente, por favor, Sergio? Miren, este es otro ejemplo, ¿sí? En donde pues observamos consolidaciones bilaterales, ¿sí? Con broncograma aéreo. Vean que aquí pues el borde está parcialmente definido por la cisura horizontal pues, o cisura menor, ¿sí? Aquí, miren. A ver, aquí. Y eh, vemos, pues también aquí hay unos cables, ¿sí? Que corresponden, pues, a cables de monitorización, que son estos, y estos, pues, son, pues, artefactos, ¿no? No es que sean patológicos. Y, pues, también podemos ver, por ejemplo, en esta imagen, que hay un catéter de acceso vascular central, que es este, ¿sí? Perdón, o sea, no dibujé muy derechito, pero es esa línea que se ve ahí. Eh, que pues es un catéter vascular central subclavio pues, que está en buena posición, si se encuentra a nivel de la interfaz de la vena cava superior y la aurícula derecha. Y vemos también pues una cánula, ¿sí? Aquí está, este, eh, endotraqueal, ¿sí? En posición adecuada, que pues está más o menos a 2 centímetros por arriba de la carina, ¿sí? Y pues toda esta imagen pues corresponde a una consolidación difusa por edema pulmonar, ¿sí? En relación con una insuficiencia cardíaca congestiva, también descompensada, ¿sí? Vean el índice cardiotorácico, cómo pues está también muy elevado, ¿sí? ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor, Sergio? Y bueno, ya hablamos de la consolidación lobar, de la consolidación difusa. Ahora pues nos toca hablar sobre las consolidaciones multifocales, ¿sí? Como su nombre lo dice, pues se refiere a múltiples focos de consolidación, ¿sí? Obviamente, pues como son consolidaciones, son pocos eh, con bordes, son focos con bordes pues más definidos, ¿sí? La causa más frecuente es la bronconeumonía, ¿sí? Esto pues es una infección que comienza en el árbol bronquial y se disemina a los alvéolos secundariamente, ¿sí? Por eso pues puede desarrollarse de una manera aleatoria y generalizada, ¿sí? El patrón pues, típico de bronconeumonía es usualmente causado por microorganismos, perdón, como el estafilococo eh, aureus, ¿sí? Gram negativos, bacterias anaerobias como Fusobacterium pepto, streptococo perdón, Fusobacterium, perdón, pepto, streptococo o Clostridius también, ¿sí? También lo observamos en neumonía por pneumocystis jirovecii, tuberculosis, e inclusive pues podemos también observarla en neumococos, ¿sí? Fuera de bronconeumonías podemos observar pues este patrón en trastornos vasculares como vasculitis distintas, sí, embolismo pulmonar séptico, pues como en pacientes que tienen endocarditis por uso de drogas o sepsis, sí. Y sin embargo, también pues, hay que considerar pues neoplasias y pues siempre hay que tener presente la sarcoidosis, sí. Esta imagen, como tal, pues corresponde a una neumonía organizante, ¿sí? Pues aquí con las flechas se está señalando los focos de consolidación más evidentes, ¿sí? Y pues entonces, o sea, hay que recordar, básicamente consolidación sí es una opacidad de bordes mal definidos, con presencia de broncograma aéreo en su interior. Si se fijan aquí, podemos ver bien claro el broncograma que está aquí, el broncograma aéreo, y este, eh, pues el cual este broncograma se ve como unas ramas radiolúcidas, ¿sí? Y pues ya, esto es todo de consolidación como tal, ¿sí? Acuérdense, hay lobar, difusa y multifocal. Y pues hay que aprenderse para clínica, pues cuáles son las causas más comunes de cada una de ellas y identificar también, por ejemplo, en la consolidación difusa, si tiene patrón para que sea de origen cardiogénico o no, ¿sí? Y ¿le das la siguiente, porfa, Sergio?
Aquí. Esta imagen está en relación con un paciente con bronconeumonía bacteriana de tipo nosocomial, ¿sí? Donde pues predominan también las consolidaciones hacia las bases, ¿sí? Y se observan en menor medida hacia los ápices, ¿sí? Este patrón puede avanzar e incluso puede simular un patrón difuso si fuera más extenso, porque pues todos los focos de consolidación confluirían y pues veríamos los pulmones globalmente opacos, ¿no? Pues como se miraba en las imágenes de la consolidación difusa, ¿sí? Pero pues es una bronconeumonía, es una consolidación de tipo multifocal, ¿sí? Y le puedes dar la siguiente, por favor, Sergio. Ahora sí. Como tal, ya terminamos con los patrones de consolidación. Ahora vamos a seguir con los patrón de intersticial, ¿sí? Aunque pues ya se va a acabar la hora, doctor. No sé si quiere que continúe lo que alcancemos. Ya queda un minuto o lo vemos la siguiente clase. Sí, si quieren, nos vemos en la siguiente clase. Perfecto. Sale. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Buen día. Gracias.